Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El presidente Vizcarra el 28 de julio ha sintonizado con lo que querían la mayor parte de peruanos. Al día siguiente se ha dado el lujo de caminar 20 cuadras de la avenida Brasil, ovacionado por la gente que estaba a su alrededor. Esto significa que está entendiendo que él debe ser un líder. El asunto es que los mensajes presidenciales suelen ser en algunos casos interesantes, pero no mucho de eso se logra concretar. Hay pasos importantes, su decidida visión de lucha contra la corrupción es realmente importante. Pero hay algunas otras cosas que tienen que analizarse. Hay algunas propuestas políticas, reformas constitucionales que quiere someterlas a un referéndum. Básicamente hay dos que me parecen interesantes. Una es el Senado, a convertir al Congreso peruano en bicameral, pero la gente no estaba de acuerdo con eso, según las encuestas. Y la otra es que no haya reelección de congresistas, a lo que la gente aplaude, pero lo curioso del caso es que nosotros tenemos la tasa más baja de reelección de los congresos de América Latina. Son muy pocos los que se quedan en el Congreso después de 5 años. La mayor parte que llega allí son nuevos, por decirlo de alguna forma. Entonces allí hay algunos discursos encontrados. Pero en general, lo que se requería en este momento de crisis, de incertidumbre, era que haya alguien que asumiera el liderazgo, y el presidente parece que lo está haciendo. Pero el día de hoy en el programa vamos a tratar de analizar cómo nos va en el tema económico. Pues hay anuncios interesantes, se dicen muchas cosas, pero las cosas son realmente así. Lo voy a analizar con Alexander Jergisevich, él es economista, y vamos a ver cómo nos puede ir en el tema económico después de esta crisis que sigo sosteniendo. No es una crisis judicial, es una crisis tremenda. Empezó en el Ejecutivo, siguió en el Congreso, el Poder Judicial. Eso realmente nos pone como un país incierto, pero la economía parece resistir. Vamos a ver las perspectivas y más adelante en la segunda parte analizaremos el discurso del presidente desde el punto de vista político, y eso lo haré con Mario Berríos, sociólogo y analista político. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Alexander, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pero con muchas dudas. Dime, tenemos un terremoto político-judicial, ¿no es cierto? Y eso, tanto el tema político, la incertidumbre política, el tema de que no haya un poder judicial confiable, eso suele retraer las inversiones, afectar la economía. ¿Tú cómo ves la economía del Perú en este instante? Bueno, mira, sí ha habido un crecimiento. Debemos estar en promedio por promedio del 3%. Pero las perspectivas que dice el presidente, que el 4%, las veo muy difíciles, ¿no? Son muy optimistas. Yo creo que algo optimista estaríamos hablando de un promedio del 3%. Y eso ya sería bueno para nuestro país. Sí, bajo la situación como se está viniendo, como se está dando, sí. ¿Por qué crees que él es optimista y por qué tú eres pesimista en ese aspecto? ¿O realista? A ver, me parece que alguna vez lo hablamos acá. Para que el Perú pueda disminuir su pobreza, tiene que crecer en promedio 4%. Porque si crecemos por debajo, no disminuimos esa pobreza. El año pasado ya lo vimos. Con el 2.5% de crecimiento, más o menos 360.000 personas pasaron a la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo que llegar a ese 4% es sumamente importante para poder seguir disminuyendo la pobreza, pero no creo que lleguemos al 4%, es muy difícil llegar en este momento. ¿Qué significa llegar al 4%? ¿Cuál es la diferencia de un punto para que la gente lo pueda entender? Porque cuando dice 3% a 4%, pues no hay mucho. ¿Es mucho realmente? ¿Es difícil realmente? Un 1%, estamos hablando de más de 100.000 personas. De más de 100.000 personas
que regresarían a la pobreza. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, es fuerte, es fuerte. O sea, acá no estamos hablando de crecer, o sea, si crecemos menos de 4%, vamos a seguir pasando gente que está en la clase media a la pobreza. Gente que tiene un ingreso promedio de más de 360 al mes, que va a empezar a ganar menos. Entonces ya están pasando a la pobreza. Dime, Vizcarra habló del 4%, ¿lo hizo para la tribuna? ¿O por qué crees tú que él habló de 4%? Pues tendrá en mente que las inversiones, sobre todo en el sector minero, van a entrar sin ningún problema, que se van a dar, y la verdad no sé hasta dónde se dé, porque hablaba más o menos de 15.000 millones, algo así. Si tengo acá, yo lo noté, más de 15.000 millones en la minería, decía Michiquillay, 2.500 millones, la ampliación de Toquepala, 1.200 millones, la ampliación de Marcona, 1.300 millones, otros 1.300 millones en Toromocho, Quellaveco, que es la estrella ahora con 5.300 millones de dólares, Mina Justa con 1.300 millones de dólares, Corani con 580 millones y Pampa Pongo, que es en Arequipa, con 2.500 millones de dólares. El asunto es que yo no sé si todo eso va a entrar ahora, si va a ser inmediato. Yo leía, por ejemplo, una noticia en un diario económico sobre Pampa del Pongo. Estos son empresarios chinos. Entonces, lo tenía una empresa china, acaba de hacer un joint venture con otra empresa china, y aunque ya tienen la licencia de construcción, es decir, todos los permisos establecidos, dicen que inician en este instante el proceso para conseguir los fondos para hacer el minado, o sea, para empezar a hacer la mina. Eso significa, pues, que las cosas no son tan inmediatas como parece, ¿verdad? Sí, por eso, como te digo, veo muy difícil ese 4%. Es más, si analizamos todo el año, podríamos decir que estamos creciendo un 3%, pero habría que ver qué sectores, ¿no? Y uno de los sectores que más ha crecido es el sector pesca. Pero ese sector, pues, es muy relativo, o sea, en el momento puede crecer muy bien y de repente también puede bajar. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los sectores que más creció. Claro, hace poco estuvo aquí un especialista meteorólogo y él decía que podría haber ya indicios de un nuevo niño y que no se sabe exactamente qué es lo que nos traería, ¿no? Claro, entonces por ahí no se genera una estabilidad en el crecimiento. Y por otro lado, mira, estamos hablando solo minería, ¿no es cierto? Minería. ¿Y qué pasa con los otros sectores? Es que la verdad, para que el Perú pueda tener un crecimiento sostenido en el tiempo, son todos los sectores que deben de crecer. Entonces yo quisiera saber qué otros sectores están creciendo con fuerza. O sea, no veo otro sector que crezca con fuerza. O sea, otra vez estamos en lo mismo de hace tiempo, el sector primario exportador, con algunas deficiencias. Y ahora ni siquiera estamos exportando concentrado de cobre, como dice Hildebrand, roca pulverizada que la mandamos a otro lugar, sí, que, más o menos, ¿no? Digamos que entre ese cobre y el cobre procesado, pues la roca que tú dices es por lo menos unas 5 veces más que el cobre procesado. Ahí tenemos problemas. Ahí tenemos problemas. Ni siquiera, hemos retrocedido. Exacto. Entonces, como te digo, no, los otros sectores también tienen que empezar a crecer. Y hay una serie de factores que generan que el crecimiento no sea como se quisiera, ¿no? Que era una pausa. Estoy con Alexander Jergisevich, él es economista, estamos analizando las perspectivas económicas de nuestro país. Cuando regresemos, quiero preguntarle, sí, precisamente por otros sectores, comparar lo que dice el presidente con el análisis que han hecho otros entendidos en economía y también hablar de lo que se viene con el tema inversiones en la región Arequipa. Puede seguirnos en Facebook y en Twitter, como en Facebook y en YouTube, como obvio. Estamos de regreso en el programa, sigo con Alexander Jergisevich, él es economista. Alexander, hay un asunto que a mí me preocupa mucho. Los inversionistas van a países donde hay estabilidad política, donde la justicia es predecible, donde las cosas funcionan bien. Pero nosotros acabamos de ver dos desastres con los dos tipos de justicia que conocemos para los inversionistas. Primero,
el desastre de los arbitrajes que vimos que habían sido manejados por una mafia a favor de los empresarios, ¿no? Con Orellana, con este tema de Lavallato, con eso vemos que ese sistema tambaleó. Muchos desde el Congreso decían, eso fue una estafa, ahora hay que hacer que los problemas con inversionistas se resuelvan en el Poder Judicial. Pero después de lo que hemos visto, nadie va a aceptar ir. ¿Qué puede pasar con las inversiones? Ese es un punto clave. Es que realmente el motor del crecimiento es la inversión. Y si hablamos de la inversión en gasto público, no, porque el gasto público, si bien es cierto, ha crecido, pero hay que tener cuidado. Ya venimos de varios años de déficit fiscal. O sea, estamos gastando más de lo que recaudamos. Y como cualquier persona, si tú vas a gastar más de lo que recaudas, tienes dos opciones. Una, o ganas más, o dos, te endeudas. ¿No es cierto? Entonces nosotros estamos empezando a incrementar el IGB, lo que se está recaudando, ¿no es cierto? Pero todavía seguimos con un déficit que es probable que esté cerca del 3% este año. Y el año pasado cerró con más del 3%. Si pensamos cuánto es 3.2, estamos hablando de más de 6.000 millones de dólares. Y este año nos vamos a acercar a los 6.000 millones de dólares. Pero no tenemos unos ahorros bastante grandes. ¿Te acuerdas que las reservas Sí. y todas las cosas y no aconsejan ser contracíclicos precisamente en estos momentos? Sí, pero hay poder un utilizar detalle, los hay un ahorros? detalle ahí. Cualquier déficit fiscal va a jalar dinero de la economía. Entonces, si tú eres empresario y te quieres prestar, vas a tener un problema. Es el déficit fiscal el que contrae la inversión. Entonces, nosotros necesitamos ahora inversión extranjera. Claro. Mucha inversión extranjera. Pero con todo lo que estás diciendo, con todos esos problemas que se están viniendo, ¿cuál es la confianza que damos? No tenemos. O sea, ¿realmente tú crees que personas que estaban pensando invertir aquí, que están ahora pensando en retirarse? ¿O analizándolo? O van a analizar si se quedan o se invierten o van a esperar un tiempo en ver cómo se presenta la situación, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Se va a reorganizar? Si tú fueras un empresario, si tú fueras asesor de una gran empresa que pensaba poner plata en el Perú y después de estos escándalos, ¿cuál sería tu consejo? No, yo diría, esperemos un poco. Y ese poco en tiempo, ¿cuánto es? O sea, ¿cuánto es un tiempo prudente para saber cómo se maneja el país? Es relativo. ¿Recuerdas cuando sale Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? El inglés del presidente Vizcarra. Ya, pues se le dijo, o sea, los inversionistas dijeron, veamos cómo se presenta, ¿no es cierto? Ya estamos viendo cómo se está presentando. Claro, Esto demora esta más. nueva crisis Va a demorar más. extiende esos plazos. Sí. Por eso digo, si llegamos a ese 3%, pues yo lo vería bastante bien en esta situación. Hay unas cosas. Óscar Ugarteche, que es un buen analista económico y que trabaja ahora en México, pero él es peruano, él ha dicho que deberíamos estar muy contentos de crecer 3.5. Si la alcanzamos 3.5 sería una maravilla, dice él, porque el mundo va a crecer 3.1%. Estaríamos creciendo encima del promedio mundial, dice él, ¿no? Y bastante más que las otras economías latinoamericanas, ¿no? Bueno, están creciendo más que nosotros. Bolivia, que va como número 1, me parece que está creciendo Paraguay, México y Argentina creo que están creciendo sobre nosotros. Entonces, él señala que es bueno crecer eso, pero advierte una cosa. Ojo, dice, están cayendo los precios de las materias primas. O sea, no es que nosotros estemos en subida, o sea, podemos producir más, como están inclusive en minería, pero los ingresos no van a ser tan altos porque eso está en caída, ¿sí? Sí. ¿Eso es lo que tú percibes también? Sí, bueno, hasta hace unos 2 años el precio era mucho más bajo. Sí, estuvo bajísimo, estuvo por debajo de 3.000 la tonelada de cobre, ¿no? Ha subido a casi 6.000, por encima de Casi el doble. 6.000 y ha vuelto a caer. Y ahora está nuevamente por debajo de 6.000. Ahora, si comparamos hace 2 años, está más alto, ¿sí? Ya. Pero es que el problema es ese, no podemos solamente centrarnos en la minería, porque dependeríamos de los precios internacionales. Nosotros tendríamos que ver cómo empujamos los otros sectores. ¿Cuáles son los sectores que podríamos empujar inmediatamente? Si hablamos de la región de Arequipa, yo pienso que el sector textil sería un muy buen sector. Yo pienso que el sector textil
podría tener bastante mercado. Tenemos experiencia en eso, ¿no es cierto? Y tenemos calidad internacional. El gran problema, decían, era que ahora pues otra vez China empieza a hacer la competencia. O sea, en China, antes acá digamos que decían, bueno, la calidad que tenemos aquí no es comparable, pero ahora resulta que allá hay calidad más barata, por decirlo. Sí, pero en sí nuestro producto sí sería mejor calidad. Yo creo que voy un poquito más allá. El problema sería que los empresarios dependen en realidad, y creo que no lo ven, de un personal capacitado. O sea, pero ¿qué necesitamos en la parte textil? O sea, ¿podríamos crecer más? O sea, ¿tenemos mercado para lo nuestro? Con un personal capacitado, con un producto de calidad. ¿Ya? Pero eso solo se va a dar si tú tienes personal capacitado. Tú estás hablando de tecnología. O sea, no solo estoy hablando de tecnología. La tecnología es importante, no digo que no. ¿Y en el sector textil la tenemos? Sí, pero es que no es muy grande porque estás hablando de medianas empresas, ¿no es cierto? Entonces no tienen toda la tecnología, pero podría haber una mejora por un personal capacitado que sepa trabajar bien el producto. El personal es sumamente importante. Cuando yo digo los otros sectores deberían de crecer, es que es difícil que crezcan si no tenemos personal preparado. Entonces no estamos haciendo nada. Ahí debería venir el problema, ¿no? Deberíamos tener más otras empresas como el Senati, por ejemplo, ¿no es cierto?, que preparen personal, ¿ya? Y así ayudar a los otros sectores a que empiecen a despegar. Otro de los problemas que he estado viendo son las advertencias que ya se hacen sobre el tema del gasoducto. El gasoducto sur peruano, que lo había proyectado, que lo estaba construyendo Odebrecht, ha sido prácticamente desechado del asunto. La inversión de 7.000 millones de dólares ya no se va a dar, además eso estaba evidentemente sobrevalorado, y el gobierno ha contratado una consultora de altísimo nivel para ver las alternativas. Pero la idea es reducir al mínimo, y en medio de todo eso han salido ya voces de expertos diciendo un ratito, lo más importante para hacer un gasoducto es saber si hay gas. Y esos expertos han dicho, no hay gas para el gasoducto del sur. O sea, han dicho, no tenemos gas para exportar, para abastecer Lima y para abastecer el gasoducto del sur a la vez. No se puede. Entonces, ese proyecto se caería, y eso involucra también problemas para el país, pero básicamente para el sur, que pierde competitividad con Lima. Definitivamente, ¿te imaginas abaratar los costos en energía? Sería genial, pero esa es la duda. ¿Hay el gas? ¿Vamos a poder hacerlo? ¿En cuánto tiempo? Nosotros vamos a crecer 3% más o menos este año, ¿no? El próximo año subir ese 3%. Pero para lo que estamos haciendo eso del gas, ¿a cuántos años estamos hablando? Ahora, dime, según lo que tú has dicho, crecer en minería, o sea, con proyectos mineros, ¿es lo mismo que crecer en textil, por ejemplo? O sea, ¿cuál es mejor para el ciudadano común y corriente? Ya. Bueno, lo que pasa es que el sector minero es un sector de mucha tecnología. El promedio de personal que tiene es bajo comparado con otros sectores. Si tú hablas del sector textil, por ejemplo, ese podría abarcar mucha población, muchos trabajadores. ¿Está bien? Si bien es cierto, el sector minero nos hace crecer, pero es por todos los miles de millones que se invierten, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, el sector textil no jalaría toda esa cantidad, pero imaginemos que todos los otros sectores, agrícola, textil, ganadero, empiecen a generar fuertes inversiones, jalarían mucho personal. Entonces, ahí sí tendríamos una gran cantidad de personas trabajando en esos sectores y diversificaríamos la economía. ¿Qué es lo que debemos hacer en Arequipa? Porque también viene un proceso electoral que también complica un poco este asunto, genera más incertidumbre. ¿Cuáles son las medidas económicas que deberían tomar, yo no sé si las actuales autoridades regionales y municipales o las próximas que asuman en enero del año entrante? Sí, es un problema. Es que, a ver, yo creo que en Arequipa hacen falta muchas cosas. Si bien el año pasado hemos crecido muy bien, por Cerro Verde, hemos crecido muy bien, entonces deberíamos aprovechar eso para ayudar a diversificar a los otros sectores. Y yo pienso que lo que tendríamos que trabajar es en ayudar a los demás sectores que no son competitivos, ¿no? Ayudarlos a que sean competitivos. ¿Eso lo puede hacer un gobierno regional, un gobierno municipal? ¿Por qué no trabajar con los distintos sectores? ¿Por qué no trabajar por medio de la Cámara de Comercio, por ejemplo, ¿no? Con esos sectores y ver cómo poder ayudarlos? ¿Consiguiendo mercados? ¿A eso te refieres? Consiguiendo mercados, consiguiéndoles tecnología,
consiguiéndoles capacitación para su personal, ayudándolos a ser más competitivos. ¿Está bien? Eso sería importante, que todos los sectores, vuelvo a repetir, todos los sectores tienen que crecer. Si todos los sectores no crecen y solo tenemos un sector, estaríamos como el caso de Venezuela, que solamente crece por el sector petrolero, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos esa situación, estamos muy lejos, pero podríamos aprovechar la situación que tenemos ahora, ¿no? Empujar a todos esos sectores, ayudarlos y que sean más productivos. El resumen de esta entrevista es que tú crees que ha sido una exageración del presidente decir que vamos a crecer 4% y que lo más realista es que crezcamos 3%. Sí, yo pienso que sería genial, no digo que no, sería buenísimo, pero dudo mucho que lleguemos al 4%, en resumen un 3%, y empezar a tener miras para los próximos años. Lo que dice, aumentar la base tributaria, esto es importante. Pero ¿cómo llegas a aumentar la base tributaria? Hay que llegar a la gente, hay que decirle por qué tiene que tributar, por qué no es bueno que evadan, ¿no es cierto? Y explicarles, y eso es difícil. Bueno, es que además cuando tú le dices tienes que tributar, o sea, poner más, poner plata, y no recibes mucho a cambio, o no recibes nada a cambio, Ahí las tenemos cosas un se problema. complican. Exacto, y eso es importantísimo, esa base tributaria tiene que aumentar. Alexander, te agradezco mucho. Listo. Alexander Hergisevich, él es economista. Nos vamos a una pausa. Regresamos a analizar el discurso del presidente desde el punto de vista político. Lo voy a hacer con Mario Berríos, sociólogo. Tras la pausa seguimos en Modo Avión.